El pastor Jesse Pando, bienvenidos a La Voz de Berea, un estudio expositorio de la palabra de Dios. Creo, hermanos, que lo más importante en esta vida, más que todas las cosas, es estudiar la palabra de Dios. Ella es la que nos da vida, hermanos, nos da fe, nos abre el entendimiento a conocer a Dios. Amén. Y la manera más eficaz que usted puede aprender la Biblia es expositoriamente. Amén. ¿Qué es expositoriamente? Ir leyendo sistemáticamente la palabra de Dios, hermanos. Sistemáticamente, para aprender toda doctrina, todo detalle del nuevo pacto. ¿Qué era el pacto abrahámico? ¿Qué era el pacto de la ley? ¿Qué es el nuevo pacto? Porque aún el día de hoy, hermano, hay mucha gente todavía confundida y perdida, queriendo guardar el día sábado, prohibir carne de marrano y tantas cosas que se mete a la gente, hermano, a creer. Hay gente que se opone tanto a todo, hermano. Cosas exteriores que ni salvan, ni condenan ni salvan. Pero son más supersticiones que la gente tiene. Entonces, cuando tenemos un estudio expositorio de la palabra de Dios, hermano, nos vamos libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo o capítulo por capítulo, versículo por versículo, para escudriñar la palabra de Dios. Y ahorita estamos en la carta de Pablo a los Hebreos, hermanos, y estamos estudiando nosotros en este momento el sacerdocio de Cristo. Esto es importante, hermano. Es que hay gente que dice, es que eso era del Antiguo Testamento. Es que eso del sacerdocio era del Antiguo Testamento. Otros critican, ¿y ustedes por qué todavía se dice sacerdote? Porque la Escritura nos dice que nos ha hecho Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. O sea, es lo que la palabra enseña. Porque el pacto abrahámico apuntaba así al futuro, a Cristo. El pacto de la ley apuntaba a Cristo. Una vez que Cristo viene, hermanos, y se revela, y predica, paga por nuestros pecados en la cruz de Calvario con su propia sangre. Se va al cielo, promete venir. Eso es lo que predicamos. Ese es el evangelio de Cristo, hermanos. No tengamos la mirada aquí en las cosas de esta tierra, aquí de abajo, hermano. Esto es pasajero. Ayer hablaba con una persona y le decía, es que para mí morir no es algo malo. Para mí el morir, hermano, no es algo malo. La gente piensa que, ay, qué feo la muerte. Ay, morir, qué horrible. Ay, qué terrible morir. Porque no han entendido, hermano, la palabra de Dios. No han entendido la perspectiva bíblica en cuanto a lo que significa morir, hermano. Hay mucha gente ahorita alejada de Dios, mucha gente apartada de Dios, hermano, que no entienden la importancia de volverse a Cristo de todo corazón. Amén. Y aquí estamos, hermano, dando el estudio de la enseñanza expositoria de la palabra de Dios. Para que aprenda la palabra de Dios bien, hermano. La aprenda bien. Estamos en Hebreos capítulo 9. Estamos hablando del sacerdocio de Cristo. Y vamos a empezar ahí en el 12, 9:12. Estoy leyendo la Biblia de expositor de Jimmy Swaggart y estoy leyendo las notas juntamente con la escritura. Entonces, la primera parte que leo es la escritura y la segunda parte es la nota. Y por eso le digo escritura y nota. Escritura y nota, ¿ok? Escritura. Y no por sangre de machos, cabríos y de becerros. Nota, explica que se requería continuamente más sacrificios, ya que no eran suficientes para satisfacer la justicia de Dios. Escritura, mas por su propia sangre, hablando de Cristo, hermano, presenta el precio pagado. Note lo que dice, entró una sola vez en el lugar santísimo. Cristo hizo lo que ningún otro sacerdote había hecho jamás. Él ofreció un sacrificio que era completo, lo que significa que nunca iba a tener que repetirse. Por eso el tabernáculo celestial le fue abierto y al ser abierto, Él, Jesucristo, nos fue abierto también a nosotros. Habiendo obtenido eterna redención, la nota expresa lo que fue llevado a cabo por haber dado a sí mismo, por haberse dado a sí mismo en la cruz. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, hermano, de lo que era el sumo sacerdote bíblico, el sacerdocio bíblico,
al de Cristo, dice que ellos tenían que continuamente estar matando animales, haciendo sacrificios para obtener favor con Dios, porque así era como Dios lo había ordenado, hermano. Pero una vez que Cristo vino y dio su vida en la cruz de Calvario y derramó su sangre en la cruz de Calvario, hermano, dice que Él entró al lugar santísimo, no aquí en la tierra, en el cielo. Porque el de la tierra era una réplica, perdón, era un símbolo, algo semejante a lo que significaría el sacrificio de Cristo. Los sumos sacerdotes levíticos, arónicos, venían ofreciendo sacrificios por el pueblo continuamente. Ellos no permanecieron porque ellos también murieron. Entonces, continuamente se tenían que cambiar sacerdotes, los sumos sacerdotes, para ofrecer los sacrificios por el pueblo de Dios. Pero el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, hermano, a ofrecer sacrificio primeramente por él y luego ya por el pueblo. Pero aquí vemos la diferencia que está haciendo Pablo entre Cristo y el sumo sacerdote de antes. Que Jesucristo ofrece su sangre, hermanos, su vida por nosotros, delante del trono de Dios eternamente, una vez y por todas. Él es el único que podía hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Él es sacerdote para siempre, eternamente, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué, hermanos? Es el único sumo sacerdote que murió, pero resucitó, hermanos. Amén. Por eso Él merece toda la honra y toda la gloria en esta mañana, hermanos. Los sumos sacerdotes eran temporales, los sacrificios eran temporales, símbolos de lo que iba a pasar aquella tarde que Cristo fue entregado, hermanos, y ofreció su vida en rescate por nosotros, con su sangre redimiéndonos, porque así era el plan de Dios, hermanos. Ese era el plan de Dios. Por eso es importante que usted en esta mañana usted entienda, hermanos, que no se trata de guardar el día de sábado, no se trata de prohibir comidas, no se trata de ceremonias. ¿Cómo hay gente aferrada a esto? Nada más y nada menos, ayer estaba ahí una adventista del séptimo día, allí le puso una luz al mandamiento número 4, que así dice Jehová que tienes que guardar el sábado y que para acá y para allá y ahí tuvimos una pequeña diálogo yo entre ellos. Le dije, mira, ya me metí a tu página, ya sé que eres adventista, tú sigues las 2400 visiones que tuvo Ellen G. White. Le dije, así es de que no me interesa seguir alegando contigo nomás para estar alegándole. Tú sigues a Ellen G. White, tú la sigues a ella, sus visiones, porque no has entendido el nuevo pacto. Y le dije, deme nomás un solo versículo a él, a este adventista. Le dije, deme un solo versículo, nomás uno solo, que me ordene a guardar el sábado bajo el nuevo pacto. Y me citó Mateo 24, donde dice, ora para que tu viaje no sea en el invierno. Bueno, ahí está hablando de Israel durante la gran tribulación. Dios le está diciendo a ellos que oren para que su viaje no sea el día del sábado. ¿Por qué? Los judíos ortodoxos siempre van a guardar el sábado. Amén. Y me sacó otra escritura de que los apóstoles iban a la sinagoga el día sábado, pero no iban a adorar. Los apóstoles iban a la sinagoga a predicarle a los judíos de Cristo y a enseñarles. No iban porque observaban el sábado, primeramente, porque ir a la sinagoga era prohibido el día sábado. Gente, por favor, entienda la escritura bien. Era prohibido ir a la sinagoga el día sábado, mis hermanitos. Al solo que usted viviera menos de una media milla, porque tenía que ir a la sinagoga y regresarse. Quiere decir que los únicos que podían ir a la sinagoga eran los que vivían de una milla, menos de media milla, porque no podían caminar más de una milla durante el sábado. Y hay gente ahorita en Facebook ahí, cristianos, que ni entienden ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni lo que enseñan. Tienes que guardar el eterno Shabbat, si quieren hablar, y que Yeshua, que llama Shia. Y creo que porque se mencionan ahí una palabra hebrea y griega, que ya son ellos hebreos y griegos. Bendiga Rogelio Valles, amén. Dios bendiga, hermano. Y nosotros, hermanos, bajo el nuevo pacto, aquella persona que quiere guardar ceremonias, hermano, aquella persona que quiere guardar el sábado, prohibir comidas y todas las ceremonias de la ley, aquella persona no ha entendido el evangelio de Cristo, no ha entendido el sacerdocio de Cristo, que Él fue ofrecido una sola vez y por todas
para redimirnos con su sangre sin tener nosotros que agregarle a eso. No se le puede agregar, hermanos, ceremonias al sacrificio de Cristo. No se le puede agregar días sábados al sacrificio de Cristo. O sea, no se puede enseñar estos tiempos bajo el nuevo pacto. Ok, yo creo en la sangre de Cristo, yo creo en su sacrificio, pero tengo que guardar el sábado. Entonces usted no cree en el sacrificio de Cristo. Yo creo en Jesucristo, yo creo en lo que Él hizo en la cruz por mí, pero yo no como carne de marrano. Usted no ha entendido el nuevo pacto. Usted no ha entendido el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos hace libre de todo pecado, hermano, para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo que Él ofreció una sola vez y por todas, sin agregarle ninguna ceremonia de la ley. Es por gracia, es por fe, es por su misericordia, hermanos. Es por la sangre que Él derramó que tenemos acceso al trono de la gracia. Las ceremonias no limpian pecados. Ninguna ceremonia exterior limpia ni lava pecados. Ninguna. Solamente la sangre de Cristo. La sangre de los corderos, de los machos cabríos y todo eso, hermano, era un atonamiento temporal, figurativo, de lo que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario. Entonces no podemos seguir en lo figurativo cuando ya Cristo dio su vida. Fue entregado un sacrificio por nosotros. No podemos seguir nosotros queriendo justificarnos por obras de la ley. Como hoy en día que la gente se está volviendo al judaísmo, a guardar días sábados, ceremonias de la ley, a cubrirse la cabeza por orar, a estar tocando el shofar. Tantas cosas que la gente se inventa. Y hay por ahí un tipo por ahí que anda de iglesia en iglesia queriendo convencer a toda la gente que son judíos sarfáticos. Sarfatic Jews. Si se apellida con la O, con la Z, o con la... Usted es judío. No tenemos que entrar a eso, hermanos. Porque no tenemos que ser judíos para ser salvos. Ellos tienen su pacto, obviamente, que Dios hizo con ellos. Y mientras que los judíos no aceptan a Cristo, hermanos, se están perdiendo eternamente desde los tiempos de Cristo hasta el día de hoy. Igualmente los gentiles. Todos aquellos gentiles que no acepten a Cristo como su Salvador, se están perdiendo eternamente desde Cristo hasta el día de hoy. No hay diferencia, hermano. Y por eso hay que entender por qué Cristo era sumo sacerdote. No para seguir con ceremonias, no para seguir con rituales, hermano. Cristo era sumo sacerdote porque Él se ofreció una vez, habiendo obtenido, dice, eterna redención, hermano. ¿Entendemos eso, hermanos? El sacrificio de Cristo nos compró a nosotros eterna redención. No se trata de justificar usted guardando días sábados, hermano, o prohibiendo carne de comida, o que porque usted ya se bautizó en agua que usted ya la tiene hecha, o que porque usted es de la Asamblea de Dios que usted ya está entrado en el paquete, ya está en el pacto, o que porque usted es judío sarfático, usted ya es de la promesa. No, es Cristo, hermano, y su obra redentora en la cruz de Calvario que nos compró nuestra redención y nos ha dado vida eterna. Es solamente Cristo y su sacrificio. Nuestro compromiso con Él es creer en Él, aceptarle como Salvador, hermanos, andar en santidad, ser fiel a Él, guardar sus mandamientos. Eso es un compromiso que tenemos con Dios, pero en gratitud a lo que Él hizo, no para salvarnos. La salvación es por gracia, por medio del atonamiento de la sangre de Cristo, hermanos. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Amén. El 13, perdón. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Nota. En esos sacrificios de animales, Pablo explica el efecto de que una purificación externa, limpieza de una inmundicia ritual, pero solo hasta ahí podía alcanzar y no más, como debiera ser obvio. Los sacrificios de animales no pueden quitar pecados. Y es por eso le digo, hermano, hay gente que cree que el bautismo en agua salva. Es una ordenanza exterior, hermano. Yo le he dicho y siempre enseño, ninguna ordenanza exterior nos puede limpiar de pecado. Tiene que ser la sangre de Cristo. Porque así lo diseñó Dios, hermano. Así lo planeó Dios.
¿Por qué? Pregúntele a él. Entrégase a Cristo, séale fiel y cuando llegue al cielo pregúntale por qué tuvo que ser por sangre Cristo. Porque la Biblia no dice por qué tuvo que ser por sangre. La Biblia no dice por qué tiene que ser por sangre. La Biblia dice que así es porque así lo planeó Dios y tenemos que creerlo por fe y aceptarlo como Dios lo dijo, hermano. Porque aún humanamente si yo pongo a razonar humanamente, bueno, si Dios es Dios y Adán y Eva pecaron y Él es todopoderoso, ¿por qué no nomás dijo los perdones y se acabó el asunto? Pensando humanamente. Pero pensando bíblicamente y espiritualmente, la Escritura dice que Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecado. Nada que ver con prender velitas, con irse de rodillas a un altar con nopales en las rodillas, de irse chicoteando ahí hasta el Tepeyac a pagarle mandas a una imagen. Son cosas que el diablo pone, hermanos. Son engaños de Satanás esas cosas. Hay una sola sangre que limpia el pecado de toda la raza humana. La sangre de Jesucristo. Quien Juan el apóstol identifica cuando lo vio venir al Jordán a bautizarse a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Amén. Lo remueve. Y esa es la razón que podemos tener vida eterna, hermanos. Salvación. No por nuestros méritos, no por nuestro gran testimonio, no porque somos buena gente, ni porque hacemos buenas obras. Es meramente, hermanos, por el amor de Dios expresado a nosotros en Jesucristo. Cuando Él dijo, consumado es. Expiró y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No estaba hablando metafóricamente ni simbólicamente. Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió por nosotros. Derramó su sangre. Pero Él no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día. Por eso Él permanece sumo sacerdote para siempre y nos ha comprado una eterna redención a los que creemos en Él. El 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Nota, aunque el sacrificio de animales podía limpiar ritualmente la inmundicia, ritualmente, ¿ok? La inmundicia, solo la sangre de Cristo puede limpiar el pecado. De modo que echa fuera toda la solución propuesta, que no es la cruz de Cristo o el sacrificio de Cristo. Sigue diciendo la Escritura, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Qué interesante dice, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué es Espíritu Eterno, hermano? ¿Qué viene siendo Espíritu Eterno? Es el Espíritu Santo, hermano. Dios es Espíritu. O sea, Jesucristo era Dios. Jesucristo es Dios encarnado, hermano. Por eso dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Donde mucha gente se confunde, donde no entienden esto, hermanos. Que si Dios es espíritu, como la Escritura enseña, y Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Él es semejante a Dios, igual a Dios. Él es Dios. No hay diferencia. Amén. Por eso Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay gente que me han dicho a mí, es que ahí está hablando Cristo con Él mismo. No dice la Biblia que está hablando con Él mismo, hermano. ¿Dónde dice la Escritura que cuando Cristo entregó su espíritu y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Dónde dice la Biblia que está hablando con Él mismo? No dice. Eso se le está agregando por mucha gente. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que Cristo tenía un Padre a quien Él encomendó su espíritu. No está hablando figurativamente ni simbólicamente. Está hablando literalmente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Por eso hay que entender esto, hermano. Sigue diciendo aquí. No leí las notas, déjenme leo las notas de aquí que dice, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En esta frase aprendemos que Cristo no murió hasta que el Espíritu Santo le dijera que muriera. De hecho, nadie tomó su vida.
Él la dio voluntariamente. También el hecho de que Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios derriba la doctrina no bíblica que Jesús murió espiritualmente, que la enseña Joyce Myers, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, todos los de la palabra de fe, Benny Hinn, todos ellos enseñan que Cristo murió espiritualmente. Y aquí dice la nota, derriba la doctrina no bíblica que Jesús murió espiritualmente. Es lo que enseñan ellos, hermano. Yo los he escuchado. En la cruz, Él hubiera muerto espiritualmente. Quiere decir que Él se hizo pecar en la cruz, pecador en la cruz. Él no hubiera podido ofrecerse sin mancha a Dios, como es obvio. Dios solo podía aceptar un sacrificio perfecto. Cuando Él murió en la cruz, Él llevó la pena del pecado de la raza humana, lo cual era la muerte física. En vista de que su propia ofrenda era perfecta, Dios la aceptó como pago íntegro por todo el pecado. Por el pasado, presente, futuro, al menos para aquellos que creen en Él. Juan 3:16. Escritura, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Nota, las obras muertas son todo aquello que no es la fe simple en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo. El 15. Así que por eso, nota, para limpiar nuestra conciencia, es mediador. Nota, Él solo puede ser mediador del Nuevo Testamento, el Nuevo Convenio, hermanos, para que interviniendo muerte, nota, la muerte de Cristo en la cruz se expió todo el pecado y era necesario si el hombre ha de ser salvo. Nota, sigue diciendo la Escritura, para la remisión de transgresiones que había bajo el primer testamento. Y eso tenemos que entender algo bien importante. Ok, mire, la nota. Explica el hecho de que la muerte de Cristo corresponde tanto a aquellos antes de la cruz como a aquellos después de la cruz. Su propio sacrificio garantiza la redención. Y nos referimos a todos aquellos que murieron en la fe. Los que, nota la Escritura, los que son llamados reciban la promesa, para todos del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nota, sigue dirigiéndose a aquellos que murieron en la fe antes de la cruz. Se les clasificaron de los llamados a estos el motivo por el cual su salvación, dependiendo de la cruz, era porque la sangre de becerros y machos cabríos, que fue todo lo que ellos tenían antes de la cruz, fue insuficiente para llevarnos, para lavarse sus pecados. Por eso, hermanos, tenemos que entender el contexto bíblico, que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos del pecado, ¿ok? Usted dirá, pero eso ya lo sé, ok, pero ¿lo cree? Ya lo sabe, pero ¿lo cree? Su vida gira fundamentado en este principio bíblico, que si somos salvos es por el sacrificio de Cristo, que si vamos a tener la vida eterna es por lo que Él hizo en la cruz de Calvario, no por nuestros méritos. Porque la cruz, hermano, déjeme leer una cosa del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Déjeme leer una cosa de ser salvo por gracia por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Déjeme le digo lo importante de esto, que usted tiene que entender. Porque hay mucha gente que vive en temor. Hay mucha gente que piensa que ellos pueden ganarse favor con Dios. Y no es así. Y un aspecto importante de entender esto, hermano, es de que el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, hermanos, y el hecho de que es por gracia, no por obras, es también para protegerlo a usted como para protegerme a mí. De toda justicia propia que quiera entrar en nuestra mente. Porque hay muchos hombres y muchas mujeres que están engañados estos tiempos por religiones, por doctrinas que dicen, hermanos,
Ellos creen que son salvos porque ellos hacen buenas obras, porque se portan muy bien, porque tienen buenas, son bien dadivosos y son más mundanos que nunca, hermanos. Y ellos piensan que las buenas obras los pueden salvar y no pueden, hermanos. Es importante entender que la salvación es por gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque no depende de mí. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Por eso Pablo nos está explicando aquí la importancia, hermano, de entender quién era Cristo como sumo sacerdote, hermano. El expiador de nuestros pecados, tanto de nosotros como de Moisés, de Abraham y todos los que murieron antes de Cristo, que murieron por fe creyendo que un día vendría el Mesías a redimirnos. Por eso nosotros podemos descansar en Cristo, hermano. Nosotros podemos descansar en el Señor cuando entendemos, hermanos, que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados y nos redime. Amén. Y el hecho de que sea por gracia, hermano, es un arma poderosa para usted, para mí, entender que la salvación es por gracia. Porque ¿cuántos cristianos no he escuchado yo decir, hermanos? Es que nadie sabe quién es salvo hasta el final, hermano. Es que nadie sabe quién la va a hacer. Cuando la gente se expresa así, hermano, no han entendido la obra de gracia por Dios. No han entendido la gracia bíblicamente. No han entendido qué es el sacrificio de Cristo. Y como ellos dependen en su buena conciencia, en sus buenas obras, y porque no son fieles a Dios, por eso se sienten así. Pero el que entiende la obra de gracia, la obra que es por gracia, y el que entiende la salvación por gracia, hermano, en agradecimiento sirve a Dios. Por amor sirve a Dios. Por eso esto de servir a Dios no se puede hacer, hermano, por ceremonias. No se puede hacer por leyes. Tiene que ser algo que nace en el corazón, creer en Cristo. Estar encomendado a Él, que es lo que significa creer en griego. Estar encomendado a Cristo, no nomás decir, tengo una idea que hay un Dios por allá en el infinito. Eso cualquiera. Pero bíblicamente creer en Dios, hermanos, es servirle a Él. Bíblicamente que dice creo en Dios, pero no le sirve, no cree en Dios. Niega lo que dice. Porque es lo que enseña la Escritura, hermano. Y Pablo nos está enseñando claramente aquí, hermanos, que no puede ser por ningún sacrificio, por ninguna ceremonia, por ninguna otra manera que podemos recibir la vida eterna nosotros. Es solamente por Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Y vamos para la otra semana vamos a estar siguiendo ahí porque ya entra otra parte que es el nuevo convenio, ¿ok? El nuevo pacto. El nuevo convenio o el nuevo pacto. Y vamos a estar viendo, hermanos, que no podemos estar viviendo bajo el pacto de la ley como muchos quieren hoy en día. Ahí los miro en las redes sociales, que es que yo guardo el Torá, que el Shabbat eterno, que para acá, para allá. Déjese de esas tonterías, ¿ok? El sábado era bueno, el sábado era antes de la ley, el sábado fue durante la ley, pero en Cristo se cumple el día sábado, porque era un tiempo de reposo, un día de reposo. Ahora nuestro reposo, hermano, en Cristo no es nomás el sábado y el domingo y el lunes, es todos los días. Nuestro descanso, es lo que significaba el sábado, nuestro descanso en Dios. Amén. Y nuestro descanso está en Dios por lo que Él hizo por nosotros. Porque su sangre no nomás limpia el pecado, hermanos. Dice que limpia nuestra conciencia. Es un acto de gracia, un acto de fe. Amén. Por eso, hermano, hermana, no deje a Dios. No deje los caminos de Dios. No hay nada mejor que servir a Dios. No hay nada mejor allá afuera. La vida está en Cristo. Amén. La verdadera vida está en Cristo, en Dios. Y por eso es importante que entendamos, hermanos, en esta mañana, la importancia de volvernos a Dios de todo corazón. Estamos en tiempos finales, hermanos. El Señor nos ofrece su gracia. El Señor nos está ofreciendo, hermano, la vida eterna si queremos aceptarlo. Si usted no se ha entregado a Cristo, entréguese a Jesucristo. No salga con ese cuento que usted tiene religión, que a usted sus papás se le dejaron esta religión o aquella. Es necesario volverse a Dios de todo corazón. Es necesario volvernos a Cristo de todo corazón. Amén. Porque hay salvación y vida eterna en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario.
No hay salvación aparte de Él, hermano. En esta mañana, hermanos, si usted no se ha entregado a Cristo, entréguese a Él. Amén. En el nombre de Jesucristo le digo que es para su conveniencia. Y en esta mañana, si usted ya se entregó a Cristo, pero usted no está siendo fiel a Cristo, a Jesús, séale fiel, hermano, hermana. Vienen grandes galardones para el Hijo de Dios. Nos espera una vida eterna, hermanos, que es por gracia. Si ha pecado delante de Dios, pídale perdón. Si ha fallado delante de Dios, pídale perdón. Si anda alejado de Dios, vuelva hacia Él. ¿Qué espera? Aún hay tiempo. Si se entrega a Cristo y le da su corazón a Él. Si se vuelve a Dios. Tenemos la historia del hijo pródigo, hermano. De la moneda perdida. De la oveja perdida. Tenemos ejemplo tras ejemplo de que Dios nos da oportunidad de tener vida eterna, hermanos. Obtener vida eterna en estos tiempos. Cristo viene pronto. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué si usted muere antes de que le venga? ¿Se va a morir usted en Cristo? ¿Usted está persuadido que le es fiel a Dios? ¿Que es fiel a Jesucristo? ¿Usted está viviendo en santidad, hermano, hermana? ¿Usted vive separado del mundo? ¿Sí o no? Porque muchas veces viene el desánimo, hermano. Nos trata de desanimar la vida, el enemigo, el mundo, nuestra conciencia, nuestro corazón. Y nos hacemos conformistas. Bueno, pues al fin y al cabo, Dios sabe quién se salva, yo voy a vivir como yo quiera. No, hermanos, no tome ese riesgo. Avívese usted mismo en el nombre de Jesucristo. Levántese y vuélvase a Dios. Reconcilíese con Dios. Si usted nunca se ha entregado a Cristo, entréguese a Cristo porque Él tiene vida eterna por ofrecer. Pero tiene que creer en Él. Tiene que rendirse a Él y servirle a Él si quiere tener la vida eterna. De otra manera, no hay esperanza. Porque nada puede limpiar pecados, solamente Jesucristo, con su sangre. El remedio a su vida es Jesucristo. La solución para su vida es Jesucristo. La vida eterna está en Jesucristo, hermanos, amigo, amiga, y en lo que Él hizo en la cruz de Calvario. En esta mañana, ríndase a Él. Entréguese al Señor, porque Él pagó un alto precio. Él dejó el cielo, Él dejó su gloria. Él no tenía que hacerlo. Él lo hizo porque nos amó a nosotros. Él lo hizo porque vio a la humanidad perdida. Al ser humano lo vio perdido, hermanos. Y Él puso un alto a la destrucción del hombre, viniendo por nosotros, a dar su vida por nosotros. Viniendo a derramar su sangre por nosotros, hermanos, y darnos la vida eterna. Él lo hizo por amor. Entonces, por amor, por agradecimiento y amor a Él, hermano, vamos a servirle. Vamos a someternos a Él. Porque es una bienaventuranza muy grande cuando usted y yo moramos o que nos toque, hermanos, irnos de esta vida en el rapto. Es un grande privilegio irnos a su presencia. Amén. Es una grande bendición, hermanos, irnos a lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman y le son fieles. Ya no habrá más muerte. No habrá más tristeza, hermano, no más dolor. No tendremos que pasar por ese dolor de ver a un ser querido que se nos va. Porque las primeras cosas, dice la Biblia, han pasado. Entraremos a la eternidad, hermanos, y obtendremos vida eterna por Jesucristo, por su obra redentora en la cruz de Calvario. Por eso, amigo, amiga, entréguese a Cristo si no lo ha hecho. Hermano, hermana, tome en serio las cosas de Dios. Tome en serio el servir a Dios. Asistir a la iglesia. Ir a adorar a Dios. Ir a aprender su palabra. Ir a convivir con el cuerpo de Cristo. Tómelo en serio, hermano. No lo está tomando a la ligera. Porque el Señor nos ama. Él es grande y poderoso. Amén. Y Él viene pronto por su iglesia. Hermanos, es que ya no puedo entrar a la siguiente parte porque vamos a estar hablando del nuevo convenio. Pero yo le animo a que siga adelante, hermanos. Ánimo, Cristo viene pronto. Amén.
Ya las señales nos están mostrando que nuestra redención está a las puertas. Que Dios nos le dé la gracia, hermanos, a nosotros, de ser hallados dignos de escapar lo que a este mundo viene. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de ser hallados dignos a la hora de morir, de irnos a su presencia y vivir con el Jesucristo eternamente, donde nunca, nunca, jamás tendremos que morir otra vez. Qué bendición, hermanos. Qué bendición lograr entrar a la presencia de Dios. Qué privilegio. Todo por el precio que Cristo pagó por nosotros, con su propia sangre. Así es de que vamos a honrar a Dios, hermanos. Vamos a bendecir a Dios, sirviéndole a Él de todo corazón. Vamos a amarle, como dijo Cristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Así lo dijo Cristo, hermanos. Amén. Si Él dio su vida por nosotros, si Él se entregó por nosotros, ¿no cree usted que nos conviene darle nuestra vida a Él y tener vida eterna? ¿Qué ganamos con andar allá en el mundo, hermanos? ¿Qué se gana con andar allá en los vicios? ¿Qué se puede ganar con tener una mujer ajena o un hombre ajeno? ¿Qué dejan las borracheras, hermanos? ¿Qué deja el cigarro, la droga? ¿Qué dejan todas esas cosas, hermanos? ¿Qué dejan los placeres del mundo? Más un vacío en el corazón. Mas Cristo nos ofrece vida eterna en su amado Hijo Jesucristo. Amén. Para todo aquel que cree en Él, le sirva con todo su corazón, se rinda a Él. Amén. Hermano, en esta mañana, hermanos, vaya a la iglesia. Si usted es miembro aquí de Monte Calvario, Monte Calvario, de aquí. Si usted es miembro aquí de Templo Berea, hermanos, aquí le esperamos. Amén. Ya no se esté quedando en la casa. Ya no siga el engaño del enemigo, hermano. Ya no le dé rienda a la carne. Hay muchos hermanos aquí en Templo Berea que ya no están viniendo, hermano. Véngase a la iglesia. Venga a convivir. Venga a alabar a Dios, a adorar su nombre, a estudiar su palabra. Amén. Bienaventurado cuando el Señor venga, hermanos, nos encuentre haciendo así. Somos bienaventurados cuando el Hijo de Dios regrese a la tierra y encuentre fe en nosotros, que les fuimos fiel. Amén. Ya sea vía el arrebatamiento o que se nos llegue el tiempo de expirarnos aquí en la tierra, de irnos. Pero vamos con gozo y con alegría, hermanos, porque vamos a la vida eterna, a gozar con nuestro Padre Celestial y a conocer a aquellos santos que nunca hemos conocido del Antiguo Testamento. Ver a Pablo, hermanos, ver a Abraham, conocer a Moisés, hermanos, qué bendición, ¿verdad? A José, a todos aquellos siervos de Dios, verlos allá, hermanos. Todo por gracia, todo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Hermano, este ha sido el estudio expositorio de la palabra de Dios para este día, 10 de octubre. Amén. Hermanos, le amamos en el amor de Cristo. El Señor le ama. Nosotros le amamos y le motivamos a entregarse a Cristo y servirle a Él. No hay mejor camino y nunca habrá. Él es nuestra paz. En Él tenemos nuestra esperanza y no tenemos por qué desmayar cuando Él es el blanco nuestro. Él es nuestra meta. Él es bueno, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Jesucristo es bueno, amén. Porque Él nos ha tratado con mucho amor. Él ha sido bueno con nosotros. Por eso, nuestro tributo a Él debe ser, hermanos, agradecimiento, obediencia y amarle a Él. Los espero, hermanos, para el otro domingo. Dios quiere, La Voz de Berea. Estaremos viendo un aspecto del nuevo convenio aquí en Hebreos 9. Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí en sintonía y gracias por los que estaban ahí en Facebook por un rato. Ya se fueron algunos, casi todos. Pero Dios me los bendiga y pues Dios bendiga a los que lo van a ver en la reproducción. Amén. Adelante, hermanos. Cristo viene pronto. Amén. Hay que prepararnos.